SpaceX está resolviendo en silencio uno de los mayores desafíos de la infraestructura espacial moderna, y no tiene nada que ver directamente con los cohetes. Si todavía sufres zonas muertas y conexiones inestables, una red verdaderamente global, basada en satélites, probablemente siga pareciendo ciencia ficción. Pero el último gran obstáculo para conectar el planeta desde el espacio no consiste simplemente en lanzar más satélites. Consiste en construirlos lo bastante rápido como para crear una red orbital funcional y continua. Y ahí entra Starlink V3. Esto cambia por completo la ecuación dentro de la órbita terrestre. El 23 de febrero de 2026, SpaceX comenzó discretamente a enviar el primer lote de producción de sus satélites, Starlink V3 de nueva generación. Están saliendo de la fábrica de Redmond y viajando directamente hacia Cabo Cañaveral, desde donde serán lanzados al espacio. Y no se trata de pequeños ajustes incrementales. Son plataformas orbitales masivas de clase Terabit, diseñadas desde cero para convertirse en la columna vertebral de una red espacial que rodea todo el planeta. Durante años, Starlink ha crecido a una velocidad impresionante. Las primeras versiones demostraron que el concepto funcionaba y llevaron conectividad a regiones remotas de la Tierra, lugares completamente desconectados de la infraestructura tradicional. Pero para entender por qué V3 representa un salto tan enorme, hay que fijarse primero en cómo ha operado históricamente la industria espacial. Durante décadas, fabricar un satélite era casi un proceso artesanal, más cercano a construir una misión única que a crear una red. Gigantes tradicionales como Boeing o Lockheed Martin trataban los satélites como si fueran piezas irrepetibles, diseñadas a medida para misiones específicas. Tardaban años en desarrollarlos. Costaban cientos de millones de dólares cada uno. Se construían prácticamente a mano, en salas limpias, como si fueran instrumentos científicos de altísima precisión. Y precisamente porque eran tan caros, se colocaban en órbita geoestacionaria, a unas 22.000 millas sobre la Tierra. Desde ahí podían cubrir enormes áreas del planeta, pero con una gran limitación. La señal tenía que recorrer una distancia gigantesca, lo que generaba una latencia muy alta. SpaceX le dio la vuelta completa a este modelo. En lugar de unos pocos satélites enormes y lejanos, decidió desplegar miles de satélites más pequeños en órbita baja, mucho más cerca de la Tierra. Al estar a solo unos cientos de kilómetros de altura, la velocidad de transmisión mejora drásticamente y la latencia se reduce hasta niveles comparables con las redes terrestres. Pero esta decisión tiene una consecuencia directa. Cada satélite solo cubre una pequeña parte del planeta. Eso obliga a crear una constelación masiva, una red sincronizada de miles de objetos orbitando continuamente alrededor de la Tierra. Y aquí aparece el verdadero cuello de botella. Las versiones V1 y V2 fueron revolucionarias, pero tenían límites claros en potencia y capacidad. A medida que millones de usuarios comenzaron a conectarse, la red empezó a saturarse en determinadas zonas. En regiones densamente pobladas, las velocidades empezaron a caer. La infraestructura orbital necesitaba una mejora radical, y eso es exactamente lo que representa Starlink V3. Cada satélite es más grande, más pesado y mucho más potente que cualquier generación anterior. Las mejoras de hardware son clave. En primer lugar, incorporan antenas Phased Array de gran tamaño. A diferencia de las antenas tradicionales, estas no necesitan moverse físicamente. Utilizan miles de pequeños emisores que dirigen electrónicamente las señales en milisegundos. Esto permite gestionar múltiples conexiones simultáneamente y adaptarse dinámicamente a la demanda.
En segundo lugar, los satélites V3 incorporan enlaces láser de nueva generación. Esta tecnología es fundamental para el futuro de las comunicaciones espaciales. En lugar de depender de estaciones en la superficie terrestre, los satélites pueden comunicarse entre sí directamente a través del vacío del espacio. Los datos viajan mediante haces láser a velocidades enormes, saltando de satélite en satélite hasta llegar a su destino. Esto convierte la constelación en una red orbital autónoma, capaz de funcionar incluso sobre océanos o zonas completamente aisladas. Además, estos sistemas requieren una enorme cantidad de energía. Por eso, los V3 incorporan paneles solares capaces de generar decenas de kilovatios. Cada satélite se convierte en una unidad energética independiente dentro del entorno espacial, capaz de sostener operaciones complejas durante años. Pero diseñar estos satélites es solo la mitad del desafío. Fabricarlos a gran escala es una tarea mucho más compleja. SpaceX ha transformado su fábrica en Redmond en una línea de producción altamente automatizada, donde los satélites se construyen casi como si fueran vehículos industriales. Cada pieza, cada proceso y cada ajuste queda registrado digitalmente. Esto permite rastrear cualquier fallo incluso después de que el satélite esté en órbita. Este nivel de producción masiva no es solo una cuestión de costes, es absolutamente necesario para mantener una red orbital activa y en constante renovación. Los satélites tienen una vida útil limitada y deben ser reemplazados continuamente. SpaceX necesita producirlos a un ritmo nunca visto en la historia de la industria espacial. Pero entonces surge otro problema. ¿Cómo se lanzan miles de satélites grandes y pesados? El Falcon 9 ha sido clave hasta ahora, pero tiene limitaciones en capacidad de carga. Y aquí es donde entra Starship. Diseñado para transportar grandes volúmenes al espacio, Starship permite lanzar docenas de satélites V3 en un solo viaje. Starlink V3 y Starship están diseñados para funcionar juntos. Uno construye la red, el otro la despliega. Esta combinación permite escalar la infraestructura espacial a un nivel completamente nuevo. Y este avance no se limita solo a la Tierra. Una red densa de satélites en órbita baja es el primer paso hacia una infraestructura que, en el futuro, podría extenderse más allá de nuestro planeta. Comunicaciones con la Luna, misiones a Marte, navegación en el sistema solar, todo dependerá de redes como esta. Por eso, Starlink ya no es solo Internet, es el inicio de una red espacial que podría acompañar a la humanidad en su expansión más allá de la Tierra. La fábrica ya está en marcha. Los satélites están siendo lanzados y poco a poco estamos construyendo la primera infraestructura tecnológica verdaderamente planetaria desde el espacio. Además, estas redes no solo servirán para astronautas o agencias espaciales, también serán clave para el desarrollo de futuras economías espaciales. Minería de asteroides, estaciones espaciales comerciales o turismo orbital necesitarán sistemas de comunicación fiables y constantes. Al igual que hoy en día, Internet sostiene gran parte de la economía global, mañana una red espacial podría hacer lo mismo más allá de la Tierra. Otro aspecto fundamental es la navegación. Así como el GPS revolucionó la forma en que nos movemos en nuestro planeta, redes similares podrían permitir sistemas de posicionamiento en la Luna, Marte u otros cuerpos celestes. Esto facilitaría desde la exploración científica hasta operaciones logísticas complejas en entornos completamente nuevos. Y todo esto empieza con algo que parece cotidiano: mejorar la conexión a Internet en zonas rurales o remotas de la Tierra. Pero detrás de esa mejora hay una tecnología que está sentando las bases de algo mucho más grande. Cada satélite lanzado no solo conecta a una persona más en el planeta,
sino que también acerca un poco más ese futuro interplanetario. Por eso, Starlink ya no es solo Internet, es el inicio de una red espacial que podría acompañar a la humanidad en su expansión más allá de la Tierra. La fábrica ya está en marcha, los satélites están siendo lanzados y poco a poco estamos construyendo la primera infraestructura tecnológica verdaderamente planetaria desde el espacio. Y quizás, dentro de unas décadas, miremos atrás y entendamos que este fue el momento en el que dejamos de pensar en Internet como algo terrestre, para empezar a verlo como la columna vertebral de una civilización multiplanetaria.